Con embajadores de representación extranjera y argentina para hablar sobre temas culturales y sociales de cada país. Conducen Alejandra Boada y Maxi Lecky. Pero no es necesario. Muy bien. ¿Qué tal, Maxi Lecky? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Ale Boada? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy contenta de recibir a un nuevo embajador. Oh, qué placer. Qué placer, un vecino, ¿no? Van pasando los embajadores y uno está cada vez más feliz de recibirlos porque siempre lo decimos y no nos cansamos de decirlo, que es tan importante tenerlos para fomentar las relaciones no solo a nivel Estado, que son importantes, pero sino a nivel pueblos, ¿no? Para que la gente pueda escuchar sus ideas. ¿Y a quién tenemos hoy, Ale? Bueno, recibimos al embajador de Uruguay, el doctor Héctor Lescano Fraschini, o Fraschini. Fraschini en italiano. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir. Gracias por venir al Grupo Sónica. La verdad que es un privilegio tenerlo acá. Gracias a ustedes por la invitación y gracias por lo que hacen en esta línea de comunicación con los embajadores, que con toda franqueza no son muchas las oportunidades que tenemos. Lo sabemos. De poder estar en medios de comunicación, en fin, comunicando aquellas cosas que tenemos en una embajada, de manera que no tenemos muchas posibilidades, así que el agradecimiento es doble. ¿Desde cuándo está en la Argentina como embajador? Bueno, estoy ya hace 4 años, o sea que llegué a la Argentina en el 2015, en que asumió por segunda vez el doctor Tabaré Vázquez como presidente de la República. Yo he estado siempre muy cerca de él. En su primer gobierno tuve el honor de integrar su gabinete, y como ustedes saben, el embajador de Uruguay en la Argentina generalmente es alguien que no proviene de la carrera diplomática tradicional, sino del campo de la política, es decir, alguien de confianza directa del presidente, ¿no?, de la República, por lo que significa Argentina. No es el único país. Uruguay prioriza sin duda la profesionalización. Hay un porcentaje escaso de embajadores políticos, pero la Argentina, no así Brasil ni Estados Unidos, por vínculos tan fuertes de la historia, de la geografía, ¿no? Bueno, siempre el embajador siempre, además, ha sido un cuadro de confianza, digamos, ha sido el presidente. Usted estaba comentando que durante el gobierno había estado en el Ministerio de Educación, de Turismo y Deporte. Mire, en ese momento ahora no, ahora están separados. Existe el Ministerio de Turismo y Deportes está en una secretaría dependiente directamente de la Presidencia de la República. Pero en los 7 años y medio que estuve tanto en el gobierno del doctor Vázquez como en la mitad del gobierno de don José Mujica, el ministerio estaban juntos, ¿no? Había 2 grandes direcciones, por supuesto, nacionales de turismo y de deportes. Claro, pero eso era una bomba, porque estamos hablando de lo principal. Era mucho, mire. Era mucho porque ambas actividades eran muy importantes, ¿no? Fíjese, el turismo para Uruguay, bueno, es uno de las vías de ingreso de divisas más importante, junto con la carne uruguaya o con la agroindustria, están ahí cabeza a cabeza, ¿no? Claro. Representando un 7-8% del Producto Bruto uruguayo. Como ustedes saben, entre ellos los hermanos argentinos, tenemos una especie de monocultivo con los argentinos en materia turística.
pero es muy importante y hay mucho para hacer y para innovar en el mundo, además, y en el Mercosur, planos, etcétera. Y el deporte también en todo el mundo, pero en Uruguay como en la Argentina, sin duda. Es muy, muy importante. Está todo el cuerpo docente de educación física del país. Uruguay tiene una red de plazas públicas de deporte muy numerosas, con más de 100 en todo el país, que vienen de la época de las presidencias de don José Valle y Ordóñez, principios del siglo pasado. De manera que el deporte, bueno, y además uno tiene que ver con todo, ¿no? Tiene el problema de que si no fue mal en las Olimpiadas, son en las preolimpiadas, son las paraolimpiadas, bueno, el problema del ministro, o si hay problemas con los barra brava, Claro. ¿no? Sí, Entonces, que lamentablemente en todos lados sí. hay problemas. Pero en fin, la promoción del deporte como un derecho humano, igual que el turismo, ¿no? Del deporte dentro de la agenda de derechos, su vínculo con la salud física y mental, como un factor de inclusión, es realmente muy, muy importante, y el Estado tiene que jugar un papel muy importante en la rectoría de estas actividades. Recién al pasar lo nombró, porque obviamente fue parte de su gobierno, a Pepe Mujica, y últimamente el expresidente uruguayo es un factor de consulta permanente para toda América Latina. ¿Cómo lo toman desde Uruguay esto de tener un referente tan importante para toda la región? Bueno, sí, efectivamente es una personalidad, digamos, muy importante, porque bueno, hay modalidades, hay estilos, hay historias, ¿no? No se olvide todo lo que significó en su momento. Uno podrá coincidir o no en muchas cosas. Yo me identifico más dentro del Frente Amplio, de la gran coalición de gobierno, con el sector del presidente Vázquez, y de alguna manera más específicamente con el sector del actual ministro de Economía, el contador Danilo Astori, ¿no? En el llamado Frente Liber Seregni, ¿no? Para nosotros la imagen del líder histórico del Frente Amplio, el general Seregni, que estuvo 10 años detenido durante la dictadura, bueno, es un sentimiento muy, muy fuerte, ¿no? El otro gran espacio, dentro de ese paraguas grande, es el que sin duda tiene como líder a don José Mujica, y efectivamente, y muy especialmente en el país, no solo en América Latina, ¿no? Bueno, su experiencia de vida, el hecho de haber pasado, bueno, por toda su experiencia de líder guerrillero, su experiencia de estar 10 años en un pozo, ¿no? Como uno de los llamados rehenes de la dictadura. Bueno, pero también le dio la oportunidad de ser un autodidacta y de ser un hombre que ha leído muchísimo, como por ahí se ha definido un paisano con lecturas, ¿no? Porque realmente, y bueno, y ha liderado un sector muy importante de ciudadanía en las últimas elecciones de hace muy pocos días atrás. Nuevamente su sector tiene hoy la mayoría dentro del Frente Amplio, eso se expresa en la bancada de senadores que él integra y en diputados. Ahora tienen balotaje para presidente, ahora sí, ¿no? ahora mire, el mismo día y a la misma hora que en Argentina se abrieron Sí, las urnas, sí. el último domingo de octubre. Pero bueno, no ganó nadie en primera vuelta. En Uruguay tenemos un régimen de balotaje. Y ahora vamos el 27 de noviembre. No, 24. El 24 de perdón, noviembre, sí, ahí sí. está, que es el último domingo, porque Sí. 24 de noviembre vamos entonces a la segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. El candidato del Frente Amplio, del gobierno, el ingeniero Daniel Martínez, intendente de Montevideo y también con una larga trayectoria como ministro de Industrias, presidente de ANCAP, senador, tuve el gusto de compartir el Senado con él, por el Frente Amplio, y el senador Luis Alberto Lacalle Pou, hijo del expresidente Lacalle de Herrera, que es un joven senador, bueno, que fue el más votado dentro de la oposición, podríamos decir. Para que ¿no? la gente entienda, es una coalición más de centro-derecha y otra más progresista. Podríamos, o centro-izquierda. exactamente, se podría decir así. A muchas de estas
calificaciones, hoy habría que ponerle comillas, sí, ¿no? Sí. O hacer advertencias, en fin. Pero yo creo que, mire, sinceramente, a la hora de la verdad, frente a algunos temas fuertes sobre el papel del Estado, sobre cuestión de prioridades, de sensibilidades, etcétera, sigue teniendo su valor respetable, respetable, el hablar muy especialmente de centro derecha o centro izquierda, o de derechas o de izquierdas. En todo caso, el Uruguay está resolviendo, como felizmente lo hizo Argentina, su consulta electoral en clave democrática, y eso es algo muy importante, Sí. muy, muy importante, porque es el valor fundamental, el sistema democrático que no podemos perder, y que no es algo que se gana para siempre, hay que cultivarlo, mantenerlo, de manera que va a ser un final incierto, lo digo muy sinceramente, con la mayor objetividad posible, porque ¿qué pasa? El Frente Amplio quedó con prácticamente el 40%, y el senador Lacalle un 29 y algo. Pero debo informar a sus oyentes que frente al Frente Amplio, la oposición ha constituido una coalición explícita donde al menos los liderazgos han asumido un compromiso de carácter programático y político de respaldo al senador Lacalle. Bueno, y todos ellos juntan en la segunda vuelta, ¿no? Claro, bueno, las coaliciones son solo últimamente dos. son Estamos vitales. en tiempo de las coaliciones. Sí, sí. sí. Bueno, y se gana por un voto, ¿no? Ya ahí Exacto. no. Entonces tenemos una segunda vuelta que, dirían los cronistas deportivos, el partido está abierto. Está abierto. No. Falta el segundo tiempo. Falta, sí, falta ¿Existen las encuestas ahí? ¿Pasa como acá que no la aciertan para nada? ¿Cómo es el sistema? Bueno, existen Sí. las encuestas. Hay algunas empresas muy, muy serias, digamos, de larga trayectoria, con muchos antecedentes. Pero claro, no padecen de alguna manera los mismos problemas que he escuchado acá, Sí. ¿no? El cambio de metodología del encuestador, en fin, la nueva tecnología, el teléfono celular o el teléfono fijo, las dificultades de distinta naturaleza para acceder sobre todo a ciertas áreas de la población donde hay problemas para tener tiempo y tranquilidad de poder hacer una encuesta vis a vis, es decir, frente a frente con la persona, que es la que da mayores seguridades, ¿no? Es decir, la vieja metodología utilizada creo que son un instrumento de las ciencias sociales para tenerlo ahí como un elemento de apoyo, digamos así, pero es indudable que después de todas estas elecciones, bueno, seguramente los que están al frente de las empresas responsables estarán estudiando de qué manera resolver satisfactoriamente. Sí. De cualquier manera, lo que sí uno tiene que tener claro es que el gobierno o la oposición no se puede actuar en política en función de las encuestas. No, por supuesto. ¿No? Sino en función de convicciones, en función de un programa previamente informado y publicitado, etcétera, aunque a veces las encuestas de repente no den bien, no se pueden. Embajador, le queremos preguntar en relación a este tiempo que usted ya estuvo en Argentina, son muchos años, ¿cuáles han sido los objetivos que usted se trazó en esta misión diplomática y si esos objetivos se han cumplido a lo largo de estos 4 años? Bueno, mire, si se han cumplido o no, más que nosotros, es la gente, etcétera, los que los debe juzgar. Pero sí, mire, nos propusimos varios objetivos. Desde luego, colaborar modestamente a la altura de nuestras posibilidades en esto que hablábamos al principio, en este vínculo tan fuerte que viene de los tiempos de la patria vieja, del proyecto artiguista, si ustedes me permiten subrayar, un proyecto federal y confederal, de quien fue no solo el líder de la banda oriental, sino de muchas de las provincias unidas del Río de la Plata, en su proyecto fundacional, que para nosotros
siempre decimos que ojalá continúe siendo la inspiración más profunda de los orientales. Muchas de las provincias del litoral también argentina, ¿no? Muchas, Santa Fe, Corrientes, Misiones, sí, claro. Córdoba, sí. ¿no? Fueron provincias que le declararon protector de los pueblos libres, su protector, y que en 1815 conjuntamente ya en el Arroyo de la China habían declarado la independencia, antes todavía de la fecha que se conmemora en la República Argentina. De manera que desde aquel tiempo, bueno, la cercanía, lo que alguien llamó alguna vez la fuerza centrípeta de la geografía que nos vincula, que nos une tanto, los puentes dentro de los cuales el cultural es el más transitado en todo sentido, en fin, tantas cosas que compartimos con los hermanos argentinos, bueno, que uno se tiene que proponer en los distintos planos, el político diplomático, el de las relaciones, por lo tanto, tuvimos algunas dificultades, como ustedes recordarán, y la audiencia seguramente un tiempo atrás, felizmente superadas, y creo que definitivamente superadas. Todo el tema comercial, que no es el fuerte más grande, porque producimos lo mismo, aparte de la escala, ¿no? Y de lo que es al lado, Uruguay al lado de la Argentina. En algunas cosas, por suerte, nos complementamos, deberíamos hacerlo mucho más, pero producimos buena carne, buenos lácteos, buena soja, etcétera, de manera que el tema comercial no es el tema así fundamental. Tenemos las fronteras, que hay que cuidarlas mucho desde todo punto de vista, fronteras que eran absolutamente y solo fluviales, ¿no? De los dos ríos que nos separan, el río Uruguay, o río de los pájaros pintados, que eso quiere decir Uruguay, y el río de la Plata, y ahora la naturaleza hace que es un dato curioso para el oyente, que se estén juntando las islas, la isla Martín García, de jurisdicción argentina, y la Timoteo Domínguez, mucho más pequeña, de jurisdicción uruguaya, y entonces pasemos a tener la primera frontera seca entre Uruguay y Argentina. Ya estamos pensando ahí en este momento un avanzado estudio en materia de jurisdicción y de límites, para hacer todo prolijo como corresponde, pero yo creo que tendría que ser celebrado el día de la inauguración, digamos, de esa frontera con mucha emoción, de un gran acontecimiento histórico, ¿no? Y yo le diría que finalmente, dentro de los objetivos de esta embajada, que es la embajada más grande del mundo para Uruguay, no digo la más importante, digo la más grande, pues eso no lo podría decir ¿Cuántos yo. residentes uruguayos bueno, ahí está, acá? y el consulado, lejos, el más grande del mundo. Entonces nos hemos propuesto, ya voy enseguida a su pregunta, nos hemos propuesto objetivos de la máxima cercanía posible, con una colectividad uruguaya que no resulta muy fácil, y ahora voy a explicarle al oyente por qué. Mire, no hay un censo muy fidedigno, porque los censos en materia de migración son muy difíciles. Está todo el problema del temor, de incertidumbre, los temas de residencia, de trabajo en negro, en fin, muchas razones. Sin embargo, hay algunos antecedentes en materia de investigación académica de las facultades de Ciencias Sociales en Uruguay que abonan la idea de que sería responsable decir que muy probablemente cerca del 10% de la población uruguaya, estaríamos hablando de unos 350 y aún más, 1.000 uruguayos, viven en la República Argentina, en su gran mayoría Buenos Aires y provincias sobre todo, con enclaves importantes donde tenemos los consulados, esto es Rosario, Córdoba, Mendoza y desde luego en todas las ciudades del litoral entrerriano, ¿no? Terminamos de inaugurar ahora el Consulado General en Paraná, porque antes estaba en Concordia. Ahora, el problema es, ¿por qué le decía que no es tan fácil? Bueno, porque así como usted tiene hoy acá colectividades que tienen una identidad muy fuerte, muy marcada, tiene los armenios o los lituanos, los libaneses, los turcos, en fin, con sus problemas, pero son colectividades, o colectividades muy grandes, que la boliviana, por decirla, ¿no? Peruana, paraguayos también, la más grande, que entonces tienen muchas señas de identidad. En mi opinión es más difícil con Uruguay. ¿Por qué? Porque el uruguayo no se siente extranjero en la Argentina.
Y por lo tanto, si esto fuera correcto, yo lo converso, no hay estudios que yo sepa también, no siente la necesidad de buscar la identidad a través de estructuras colectivas, ¿no? De alguna manera se integra, está integrado en su barrio, en su empresa, en fin, en lo que sea. Yo creo que esa es la razón por la cual, a diferencia de otras comunidades, como las que citaba, o ni que hablar, por ejemplo, de las distintas regiones de Italia, por ejemplo, o de España, exacto, que tienen su... Entonces hablan que había estado el embajador de Portugal. Sí. Bueno, nosotros en un proyecto que llama Buenos Aires Celebra, compartimos con Portugal justamente en la calle, en la celebración, sí, la celebración, ¿no? Pero la verdad, con toda franqueza, es que nos dieron una paliza, entre comillas, ¿no? Sí, los hermanos portugueses, porque eran una cantidad de stands comerciales, los trajes típicos, y entonces, claro, me puse a estudiar un poco el tema, y es que hay una colectividad portuguesa muy importante, se expresa en lo comercial, por ejemplo, ¿no? Que no es así, claro, en el caso de uruguayos, en fin, en el colorido, el mantenimiento de tradiciones, de gastronomía, etcétera. Pero con Argentina compartimos tantas cosas, más allá que nos peleemos por el origen de algunas. El mate, el tango, ¿no? El mate, el tango. Pero bueno, no, son el tango todas es rioplatense, y el dulce de leche ahora dicen que es de Chile. Eso no sabía, no sabía. Lo único que falta. Lo único que falta. O que sea de Uruguay o Argentina, pero ya Chile. Ahí está. Bueno, y tenemos el tema de Gardel, ¿no? Sí. Gardel, que mire, yo ahí salgo medio por el medio, pero convencido, no por tomar un atajo protocolar, diplomático, de que Carlos Gardel, como dijo un amigo mío, esta no es una frase mía, un gran escritor que lamentablemente falleció hace poco tiempo, Tomás de Matos, un gran novelista, dijo, Gardel era, o es, si ustedes quieren, un porteño que nació en Tacuarembó. Muy bien, ¿no? Una buena definición. Bueno, y hablando de música, vamos a escuchar algo de Jaime Ross, del candombe, por supuesto, que fue declarado patrimonio intangible de la humanidad. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Un día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, 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 amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, 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 amándote. Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie.
Seguimos compartiendo Los Embajadores. Bueno, muy bien, seguimos con el embajador de Uruguay, el doctor Héctor Lescano Fraschini. Qué lindo programa que estamos haciendo, porque además tan cercano a nuestros afectos, el Uruguay, y creo que viceversa es así. Pero además el programa lo está haciendo solo el embajador, o sea, él puso primero y siguió, nos facilitó. No, al contrario, nos facilita muchísimo la tarea. Los periodistas, y yo debería respetar más la noble profesión del periodista. Muy bien. Bueno, y estábamos comentando que hay varios proyectos muy interesantes que por supuesto hay que resolverlos, finalizarlos, pero que son grandes ideas que uno a vos te toca de cerca, ¿no? Me toca de cerca por ser rosarino, que es esta posibilidad de la conexión y la vía fluvial entre Rosario y la hermana República del Uruguay. ¿Cómo está en esas tratativas? Bueno, cómo no. Si me permiten un minutito nomás, vuelvo para atrás para agradecerles a Jaime Arroz y al Candombe. Claro que sí. Yo decía hoy el puente cultural más transitado. Una de las cosas más emocionantes que logramos hacer el año pasado con un Cervantes repleto fue un gran homenaje a la querida China Zorrilla, ¿no? Y en ella a tantos compatriotas, ¿no? Tantos compatriotas, a Carlos Páez Vilaró, Horacio Ferrer, Galeano, yo qué sé, Galeano, Benedetti, tanta gente. Ibarburu, no la dejemos de lado también, Juana. Por favor. Y algunos que estuvieron acá, toda la gente de Decalegrón, por ejemplo, de Telecataplum, ¿no? Sí. Prácticamente ya no queda ninguno vivo, pero que me dicen acá, y ahí sí hay muchos estudios que hasta contribuyeron a cambiar el humor en la Argentina, cuando vinieron a trabajar acá e instalaron un modo de claro, hacer, que era hiperhumor, que estaba Almada. Sí, claro, Almada, Espalter. Bueno, también Berugo, pobre, Carámbula. Hizo fecha de su fallecimiento, tan prematuro por otro lado, ¿no? Y bueno, y el candombe, que es realmente muy, muy nuestro, muy sentido, etcétera, de manera que, bueno, y nosotros también, Mercedes Sosa en Uruguay, Citarrosa y Mercedes Sosa, son de las voces más impresionantes, ¿no? Bueno, pero cierro el capítulo porque no olvidemos de nombrar a Jorge Drexler. También. No, sin duda, fabulosa la carrera que ha hecho. Sin duda, Jorge Drexler, un amigo, y ha hecho muchísimo. Las murgas, las expresiones, populares de la cultura que están llenando estadios acá en la Argentina, las murgas uruguayas, y contagiando, porque hay muchas murgas en la Argentina ahora que tienen integrantes uruguayos o que estuvieron entre sus fundadores, ¿no? La Orquesta Sinfónica, la OSODRE de Uruguay, después de 30 años salió a dar 2 conciertos acá en el CCK que fueron impresionantes, ¿no? Ya que nos metimos en la música, es muy interesante ir a Uruguay en épocas de carnaval, ¿no? Porque se vive completamente distinto. Las famosas llamadas son un acontecimiento musical, cultural, de patrimonio turístico, y impresionante. Quería nombrar a Rubén Rada también. Rada estuvo acá, amenizando, acompañando el lanzamiento de la temporada turística de Uruguay en la Argentina, que se hace en la rural, en los últimos años, se hacía en la residencia, ¿no? Y después pasó a hacerse en la rural de Palermo, y vino ese enorme maestro que es Rada, ¿no? Fatoruso, tiene acá un Hugo Fatoruso, y el hermano. El hermano también, ha ido a hermosas recepciones. Pero de alguna manera todo eso se puede sintetizar en China Zorrilla, porque era admirada, y resulta que en la nueva embajada de Uruguay quedaba a metros, en la proa de Arenales, Uruguay, de la calle Uruguay donde vivía China Zorrilla, y donde el gobierno de la ciudad y los vecinos del edificio nos permitieron poner una placa, y entonces se hizo ahí el acto. La familia nos regaló para la embajada un piano chico de China Zorrilla, y una foto de ella que ya quedó como algo emblemático ahí en el salón importante de esta nueva embajada de Uruguay en esa proa. El orador del acto fue el florista, porque exactamente frente al edificio, en la puerta del edificio donde vivía China, hay un puestito de flores. Y entonces él contaba cómo
China bajaba, se sentaba en un cajón de la florería, se ponía a discutir con la gente, que pasaba, que la reconocía, que la saludaba, y hablaban de todo, de cualquier cosa, de arte, de política, de esto, de lo otro. Entonces le pedí a ver si no podía ser el orador, él, porque quién más derecho, historias, claro. Historias tan de la vida cotidiana, tan de la sencillez. Wow. Así que marchó todo muy bien. Volvemos a su pregunta de Rosarino, y yo creo que es muy importante, Rosario, porque además, Rosario, compartimos la idea de avanzar en los sistemas nacionales de puertos, ¿no? Son puertos muy, pero muy importantes, que operan actualmente cantidades impresionantes de mercadería, etcétera. Y entonces, lo que alguna vez hemos conversado con operadores es la posibilidad de tener un crucerismo fluvial. Porque las políticas de cruceros, las llegadas de cruceros de todo el mundo. Entre Montevideo y Rosario. Sí, no, me refiero en general a Uruguay, a Montevideo, Punta del Este, ¿no? Como dos grandes llegadas. Son una vía de ingresos muy importante, ¿no? Muy importante. Ustedes saben que el crucerista no es calificado como un turista porque no pernocta en el país. Entonces, técnicamente no. Pero se lleva la postal de Punta del Este, de Montevideo, bueno, y desde luego de Buenos Aires también, bueno, vamos a no hablar solo de lo de Uruguay. Y es muy alto el porcentaje que regresa, porque queda impactado de Punta del Este, porque descienden en Punta del Este y tienen un programa turístico durante el día, y ni que hablar en Montevideo, y es muy alto el porcentaje que regresa con la misma compañía del crucero o con más familia, bueno, hacer ya turismo, es decir, de más días, de una semana, de 15 días, etcétera. Pero también tenemos nuestros ríos, es una región formidable, el Paraná, el Uruguay, la posibilidad de tener cruceros de menor porte, digamos así, que puedan hacer el recorrido de esos ríos formidables que he citado, y otros afluentes, etcétera, en cruceros también, ¿no? De manera de navegar, por ejemplo, el río Uruguay hacia arriba, hasta hay proyectos que permiten hacer un salto en la represa binacional del Salto Grande, allá en el litoral norte, perfectamente, y seguir navegando hacia Brasil. Y lo mismo acá, a partir del Paraná, y vincularlo con Colonia, por ejemplo, o con el litoral uruguayo, incluso Montevideo, y ese proyecto está o Punta del Este. Bueno, mire, hay mucho interés. Hay interés, hay gente que trabaja muy bien el sistema de puertos en Rosario, están muy vinculados con los que realizan tareas similares en Montevideo, en Nueva Palmira, etcétera, en los puertos uruguayos, y siempre hemos encontrado, como le digo, interés, gente que hace números, posibilidades, etcétera. Bueno, yo tengo esperanza que más temprano que tarde se pueda concretar algún proyecto de estos, porque son cosas maravillosas. Por ejemplo, mire, estamos tratando de mantener la conectividad entre el Tigre y Carmelo, por ejemplo, ¿no? Sí. Que son dos lugares maravillosos. El Tigre, ni que hablar, y Carmelo, que está siendo un punto turístico cada vez más impresionante, ¿no? Ciudad fundada por Artigas, la única ciudad uruguaya fundada por Artigas, su Arroyo de las Vacas, tiene un atractivo. Hoy hay el circuito del vino, porque es una zona donde se ha desarrollado muchísimo la industria del vino. Está ahí también algo que me llama la atención, creo que el Museo del Lápiz, que es de un señor. Sí, cómo no, qué genial eso, eso es son millones de lápices. Sí. Eso lo recomiendo como salida. Es una cosa increíble. Fabuloso. Hay gente para todo, si mi abuela, porque es un señor para el oyente que se ha dedicado en su casa, sobre la ruta, con mucha sencillez, a coleccionar lápices. Y ha llegado a tener cosas impresionantes. Y a recibir, por ejemplo, de la Faber, a recibir en Alemania reconocimientos especiales por lo que ha sido su tarea. Yo no sé cuántos, pero estamos hablando porque de cientos de miles de lápices. Sí, creo que son 700.000 lápices. Yo estuve, a mí me encantan los museos y algunas temáticas, y esa me pareció fabulosa, ¿no? Por eso me acordé. Muy bien. Muy bueno. Le preguntamos un poco por el verano, porque se viene el verano y hablamos un poco del turismo. Obviamente hay una crisis económica en la Argentina, todos lo sabemos. Sin embargo, Uruguay siempre trata de implementar medidas
para que el turista argentino o brasilero pueda acercarse al Uruguay. ¿Qué tienen pensado? Bueno, mire, efectivamente es como dicen ustedes, ¿no? Bueno, ya a esta altura deberíamos estar acostumbrados, ¿no? A que el turismo de ida y vuelta y que no siempre se puede tener todo. A pesar de lo cual, del tema cambiario, que tiene una influencia realmente muy importante a la hora de decidir destinos, hay una fidelidad argentina muy importante, especialmente con Punta del Este, desde el origen, en 1907, del pueblo, digamos así, de Punta del Este, con una presencia argentina como con turismo de residencia, etcétera, que más allá del valor de la moneda, bueno, es muy importante, pero no es todo, no es todo. Y la gente valora mucho la calidad de vida, valora mucho, en fin, el descanso y la tradición familiar, en fin, muchos aspectos, por lo cual siempre se espera. Pero, evidentemente, que esta situación de crisis que se ha reflejado en cuestiones de carácter monetario, quita mucho la clase media argentina, que es la que le da volumen. Hemos llegado a recibir 4 millones de argentinos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí tenemos un descenso importante. Para eso el gobierno y el sector privado, tanto público como departamental, municipal, etcétera, porque el turismo tiene eso, son actividades donde puede haber políticas de Estado permanentes y de fuerte vínculo entre lo público y lo privado trabajando juntos, claro, ¿no? Bueno, hay un paquete de medidas de promoción importantes. El turista no paga IVA en los hoteles o en las rentadoras de auto, en la gastronomía, etcétera. Se ha simplificado muchísimo la parte fiscal en alquileres. Hay unas zonas cercanas a frontera donde el precio del combustible es un precio muy bajo. Existe muy bien organizado, con agilidad, el llamado tax free, es decir, la devolución de impuestos de una red comercial que va creciendo, digamos, año a año. Estamos tratando de trabajar la facilitación de los pasos de frontera, que es un tema importante, digamos, sí, a ver. Mejorar la conectividad, porque, por ejemplo, estamos muy bien en lo fluvial, pero en lo aéreo, por ejemplo, el puente aéreo debería tener, hay que ser autocríticos también, debería tener la importancia que tuvo en su momento. Yo creo que hay mercado para eso, de manera que, bueno, en verano hay una actividad con Punta del Este muy importante, no solo de Buenos Aires, ¿y se está trabajando en eso, en más vuelos? Se está trabajando ahora en los vuelos de provincias argentinas, del interior, vamos a llamarle, con Punta del Este, ¿no? Y con Montevideo, pero fundamentalmente con Punta del Este. De manera que con todas estas medidas y la promoción, que ojalá se pueda incrementar acá, porque el turismo se ha diversificado mucho, son muchos los brasileños que van, chilenos, paraguayos y mucha gente de fuera de la región. Y se trabaja mucho y bien a nivel mercosuriano. Mire, quizás una de las actividades donde mejor ha funcionado la integración para en este momento estar participando en destinos lejanos, que son muy caros, todas las políticas de promoción, hacerlas en forma conjunta. Los ministerios de turismo del Mercosur, un Mercosur ampliado, ¿no? A Chile, Bolivia, han mantenido una regularidad muy importante en materia de reuniones y en materia de complementarse, ¿no? Porque además el que viene, el europeo, el asiático, que viene a la Argentina, bueno, le gusta conocer otro país más, le gusta tener otro sello, le gusta decir, bueno, estuve además en tal otro país. De manera que ahí hay una posibilidad de complementación muy grande. Estuvimos fuera del aire hablando de las rutas jesuíticas. Exacto. Esto es muy importante porque así como se están armando los circuitos del vino, desde luego con la gran importancia que tienen en la Argentina, pero también en Uruguay se ha hecho un esfuerzo de revolución tecnológica muy importante. El famoso TANAT, por ejemplo, es muy apreciado, y me doy cuenta que es muy apreciado acá por los hermanos argentinos. Bueno, y también Uruguay, junto con Argentina, Paraguay, Bolivia,
con una presencia jesuítica muy importante y con huellas que tienen un altísimo interés patrimonial, turística. Así que eso ya está funcionando. Y lo que hay que hacer es desarrollarlo, por supuesto, promoverlo, sobre todo en Europa y en Asia, etcétera. Ahora mucho, que hay un papa jesuita. Bueno, ni que hablar, no, mire, para nosotros ha sido muy importante también, muy importante, haber podido. Fíjese qué cosa curiosa, que yo, era muy joven, vinimos a un seminario en San Miguel. Años difíciles para Uruguay, bueno, también para Argentina, pero yo puedo hablar por Uruguay. Y entonces uno de los que nos dio las charlas allá en San Miguel fue el recientemente designado obispo Bergoglio, ¿no? Yo digo, qué lástima, qué falta de visión que tuve para decirle al que tenía sentado al lado, che, este es bueno, mirá que va a llegar alto. No, pero no lo dije. Eso lo pienso ahora, con el diario del lunes. Bueno, pero puede decir que estuvo al lado. Sí, no, estuve escuchando, pero tenía que haberme avivado un poco. Bueno, estábamos hablando de esas rutas jesuíticas y también dentro de lo que es Rocha, o sea, porque, digamos, Punta del Este está dentro de Maldonado y como que el verano y los argentinos se fueron extendiendo y ya fueron a Rocha y está La Pedrera, La Paloma, muchos lugares que ni siquiera tenían luz, pero decidieron ir y comenzar ahí y como que se crearon nuevos pueblos o ciudades, ¿no? Punta del Diablo, el Chuy, ¿no? Sí, lugares maravillosos. Cabo Polonio. Cabo Polonio, La Paloma. Aguas Dulces, exacto. Balizas. Y bueno, y siguen quedando balnearios por descubrir. No, quedan. Ah, ¿quedan? Y porque es además, ¿sabe qué? Nuestra costa oceánica, ¿no? Claro. O sea, ahí tenemos océano puro y playas que podríamos decir casi vírgenes, digamos así, donde todavía no hay conglomerados humanos y se mantiene todos ecosistemas, humedales, etcétera, bosques de palmeras, por ejemplo, ¿no? O de ombúes, uno de los pocos ejemplares que hay, por lo menos en América, no me atrevería ahora a decir en el mundo, pero por lo menos en América. Y todos estos pueblos con muy buena pesca, con muy buenas playas, Santa Teresa, etcétera, bueno, están siendo descubiertos, ¿no? Están siendo descubiertos por la gente que se corre un poco del conglomerado de Punta del Este, que claro, es una gran ciudad en este momento. Todavía nos falta mucho para desestacionalizar. El problema que tenemos es una estacionalidad muy marcada, muy fuerte, veraniega, y entonces la idea es poder decir, mire, si a usted le gusta Punta del Este en verano, es porque no la ha visto en otoño, que es una maravilla, y aún en invierno, ¿no? Pero en Punta del Este hay infraestructura como para poder hacer esta promoción. En Rocha todavía nos falta, ¿no? En materia de infraestructura, de servicios turísticos, pero es un departamento que va creciendo muchísimo, igual que Colonia. Mire, Colonia acá, vis-a-vis de Buenos Aires, a una hora. Impresionante, muy lindo. Tiene un atractivo, porque no se trata solo de la capital, de la Colonia del Sacramento, patrimonio histórico de la humanidad, el primero que tuvo Uruguay, en el casco histórico, etcétera, sino que es un departamento con ciudades como Carmelo, Nueva Palmira, Nueva Albesia, Colonia Suiza, Juan Lacase, etcétera, que son muy bonitas. No hay una sola metrópoli grande, digamos, así, son varias ciudades chicas, pero todas con sus encantos, con una tranquilidad de vida que se está haciendo, ahí sí, un precenso, digamos, pero formal, serio, que va a dar datos muy sorpresivos. Interesante. No solo de la cantidad de gente que se retiró, argentinos, ¿no? Que se retiraron a Colonia, sino que viven en Colonia y trabajan en Buenos Aires, ¿no? O sea, que se van los viernes y vuelven los lunes, ¿no? Pero allá pasan un fin de semana, si es largo mejor, en una zona de mucha paz, de mucha tranquilidad, etcétera, ¿no? Nos metemos unos minutos en el tema gastronómico. Bueno, el chivito uruguayo, ¿no? El chivito. ¡Qué rico! Es rico, si es una marca, en fin,
fuerte. Y hasta ahora, qué curioso, mire que los argentinos no han querido disputarnos el hacer el chivito, el nacimiento. Vamos a chivito. Uruguay y decimos, Que queremos yo sepa, chivito sí. uruguayo, ¿no? Usted Es sabe así. que se le asigna el origen a una señora que venía de viaje turístico, llega a una hora no muy apropiada a un restaurante en que todavía está, ¿no? En Punta del Este, y pide algo para comer, pero no había casi nada, y el propietario, que además se dedicaba al trabajo en la cocina, le dice, mire, le puedo hacer un buen sándwich completo, bueno, que sea de chivito. Y claro, en Uruguay chivitos no tenemos prácticamente, ¿no? Y entonces le hace un sándwich muy completo, con un buen bife, digamos así, obviamente de carne vacuna, ¿no? Pero le dice, bueno, acá tengo su chivito. Y parece que fue un éxito. Pegó. Rotundo, la mujer lo expandió por todos lados, le hizo propaganda, y bueno, y ahí quedó un chivito que hoy hay mucho restaurante fuera del país. Tengo un hijo que tiene en Brooklyn un restaurante pequeño, se llama Tabaré, no es muy grande, ¿no? Pero parece ser muy exitoso porque me han mandado revistas donde dicen, bueno, el mejor chivito de Brooklyn o de Nueva York. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, pero además, por supuesto, tenemos que hablar del mate. El mate. Pero que ustedes utilizan una yerba especial. La yerba es brasileña, es de Argentina. Sí, nosotros no tenemos yerba. Mire qué Eso, paradoja. sí. Somos el país de consumo per cápita mayor del mundo. Del mundo, sí. Del mundo. Aparte de las características, estar en la calle, que nos distingue un poco de Es los que salís de argentinos. viaje y Ahí ves está. la gente con el termo debajo del brazo, es uruguayo. El termo, la matera, Sí, etcétera, es es uruguayo. uruguayo. Y qué curioso, sin tener yerbatales nosotros, bueno, el porcentaje, mire, no quiero tampoco improvisar, pero creo que está algo así como que el 85% de la población es consumidora de mate, ¿no? Es muy fuerte. Pero bueno, es un vínculo también fuerte con la Argentina, ¿no? Todas las tradiciones, en el sentido, yo he ido muchas veces a San Antonio de Areco, También. porque uno de los proyectos muy lindos es un congreso de los pueblos gauchos, es decir, de aquellos pueblos que efectivamente están trabajando sobre el mantenimiento y promoción de sus tradiciones nativas, en la poesía, en la gastronomía, sin duda, en la cultura, en la música, etcétera. Y yo pertenezco en Montevideo a una sociedad criolla pionera en América, que se llama Elías Regules, sociedad tradicionalista, nativista, ¿no? Y tenemos en la residencia Uruguay, hemos hecho un pequeño rincón, Elías Regules, y hay vínculo acá con los argentinos para las, ceremonias, fiestas tradicionales, etcétera. Pero la gastronomía es sin duda una de las cosas más importantes, y el mercado del puerto, por ejemplo, el que llega en el buquebús o en cualquier vía al mercado del puerto y encuentra esa oferta de las grandes parrillas y el fuego de leña, ¿no? Claro. Fuerte en las parrillas, tiene un atractivo impresionante, y me doy cuenta cómo cada vez esto se va profesionalizando más. Hay que estudiar mucho ahora para ser un buen chef, y bueno, y Argentina y Uruguay están entre los países que yo creo que se puede decir tienen muy buena oferta gastronómica. Sí, y tienen, muy buenas verduras, muy buenas frutas también. Los duraznos, ¿cómo se llaman? Del rey, ¿no? ¿Cómo se llama? Del rey. Del rey, ¿no? Del rey. Qué bárbaro, ¿qué es eso? Sí. No, y además se trabaja cada vez más lo orgánico, la producción sana, lo verde, digamos así, ¿no? Y después con Eso Aprole, mucho digamos que es como la empresa lechera es y una eso. cooperativa de productores lecheros Sí. que ya tiene 70, 80 años, y bueno, y que por suerte tiene cuencas lecheras tan importantes Uruguay, que en materia de leche en polvo y de quesería y manteca es uno de los rubros exportables más importantes. Sí, acá en Buenos Aires, en un supermercado de los más importantes, está la manteca de Conaprole. Sí. Y es muy rica. Y por ejemplo, en Nueva Zelanda, que se encuentra el dulce de leche es uruguayo, no hay dulce de leche argentino, por ejemplo. Efectivamente, O sea que tienen una... Bueno. Sí, Y yo le pongo el caso, por ejemplo, mire, estamos tratando de profundizar
una vía de caviar, por ejemplo, porque Uruguay produce caviar. Ah, no sabía Sí, que sí. producía caviar. Y según, mire, los que saben, ¿no? Porque yo Sí. no soy un experto, pero los rusos, por ejemplo, dicen que Sí. es muy buen caviar que se produce ya en 2 establecimientos de cultivo de esturiones allá, y bueno, están exportando. Y nosotros acá en las fiestas tradicionales que hacemos en la embajada y eso, hay una mesa de caviar y la cola de los hermanos argentinos. Me imagino, todo el mundo quiere ir al caviar. El caviar. ¿Cuándo es la Muy fiesta? bueno. ¿Cuándo vamos, Elio? No. Tenemos que ir. Ah, me encanta el caviar con manteca a mí. Bueno, mire Con la usted. tostada de manteca, untarlo. Así que siempre hay oportunidades. Uruguay Sí. no puede hacer cosas en cantidades enormes, pero sí la apuesta a la calidad. No se olvide que todo el tema del software, por ejemplo, en Uruguay es muy importante. Sí. La energía eólica, por Sí. ejemplo, y en general la alternativa, hoy está prácticamente cubriendo toda la demanda energética del país. Entre Salto Grande, centrales térmicas, etcétera. Uruguay está prácticamente el 100%. Embajador, de me gustaría preguntarle y aprovechar estos minutitos Sí, sí. para que nos comente cómo han sido estos años de las relaciones bilaterales con Argentina y si tienen algún proyecto o alguna idea particular en relación al Frente Amplio del cambio que se viene en Argentina para profundizar algunos objetivos. Bueno, mire, las relaciones han sido muy buenas. Las relaciones han sido muy buenas porque, como dije anteriormente, tuvimos algunos años de dificultades en las relaciones, pero en los últimos tiempos tuve el honor de estar en la primera reunión a la que viajó ya siendo presidente electo el ingeniero Macri, en en Anchorena, la estancia donde, que es la estancia presidencial, hecho sea de paso, digo, como fue el lugar donde cayó el globo en el que Anchorena estaba cruzando por primera vez el río Uruguay, acompañado de Jorge Newbery. Nada más ni nada menos, ¿no? Lo digo esto porque las pero es un dato histórico las historias son es impresionantes. impresionante. Bueno, ahí se hizo una reunión que tuve el honor de acompañar, digamos. En 4 horas 20 minutos realmente se arreglaron muchos temas que estaban pendientes y que instalaron una agenda positiva, toda ella, que se mantuvo hasta el día de hoy. Desde luego con nuestras diferencias en algunas áreas o compartiendo hoy preocupaciones de situaciones que está viviendo América Latina, algunas inesperadas absolutamente, como la de Chile, ¿no? por ejemplo la de Chile. Nos duele mucho Chile, digamos, ¿no? Con los cuales hemos también compartido, argentinos y uruguayos, muchas cosas. Mire, yo tuve el honor de actuar unos años como vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de Solidaridad con Chile, cuando el gobierno del señor Pinochet, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos nuestra historia de haber sido declarados personas non gratas, etc. Y esa relación se va a mantener con el cambio democrático que el soberano argentino decidió el mismo día de las elecciones. Lo único que yo no puedo decir es quién es el nuevo presidente del Uruguay, todavía. Pero le diría que en cualquier caso, aun cuando haya un cambio de partido de gobierno en el Uruguay, esas relaciones se van a mantener. Yo fui, como corresponde, un embajador de un país que tiene políticas de Estado, que respeta mucho la cuestión democrática, la estabilidad de su sistema de partidos, etcétera, a las charlas dadas por ellos acá en Buenos Aires, y frente a la pregunta, bueno, el propio senador Lacalle, digamos así, expresó que él trabajaría del mismo modo con el que resultara electo en la Argentina. Yo creo que tenemos mucho para hacer juntos en cualquier caso, sobre todo para tratar de mantener la región, ¿no? Desde que sí tiene sus dificultades, como sabemos. Ojalá la vida política pueda llevar a un mayor entendimiento que el que existe hoy entre esos dos grandes países que son Brasil y Argentina, que son la locomotora de los proyectos de integración regional. Uruguay tiene una voluntad mercosuriana de integración muy fuerte. Estamos en deuda con el Mercosur, son fundamentales los proyectos de vínculo con otros bloques, la Unión Europea, etcétera.
Pero para eso, bueno, que el origen del Mercosur, que fue, no se olviden ustedes, Argentina-Brasil, Brasil-Argentina, Alfonsín Sarney, etcétera. Además, la sede del Parlasur está en Montevideo. Está, ¿no? Sí, está en sí, Montevideo, sí. como está la LADI también en Exacto. Montevideo. Uruguay tiene también esa posibilidad de jugar un poco el papel de la Bruselas de la Unión Europea, ¿no? Donde están ubicados tantos institutos de integración. Pero Y bueno. también está el proyecto de hacer el Mundial de Fútbol conjuntamente, Bueno, ¿no? ni que hablar, ¿Eso se porque podrá ese sí. concretar o no? Mire, no es fácil, no es No. fácil. Pero tuve el honor de estar en la reunión donde yo, por lo menos, como ministro de Deporte, de Turismo, por primera vez escuché hablar del Mundial del 2030, que fue Sí. en Suárez, en la Casa de Gobierno en el Prado de Montevideo, en una reunión en que el presidente Vázquez, su primer gobierno, ¿no? En el 2005, 2006, ya le planteó al liderazgo futbolístico latinoamericano de la FIFA, estaba el señor Blatter, y bueno, y de el complicado liderazgo futbolístico latinoamericano, esa idea. Ojalá. Hay competidores, como ustedes Sí. saben, fuertes, a veces el señor Don Dinero tiene mucho que ver con decisiones, lamentablemente, en este mundo, digamos, pero desde el punto de vista de argumentos, de fundamentos históricos, culturales, etcétera, somos imbatibles Exacto. para reclamar que el centenario de la primera Copa del Mundo se celebre, bueno, hoy entre países hermanos. Ojalá. Exacto. Bueno, embajador, muchas gracias No, por gracias haber a venido. ustedes. Embajador. Nos Voló la pasamos, sí. hora, voló la hora. Gracias, embajador No, de Uruguay gracias. en la Argentina, por habernos visitado. Muy bien, gracias Maxi, nos vemos. Gracias, Alejandra. Hasta el martes que viene. el ¿Viene Suiza el martes que viene? Suiza. Tenemos al embajador de Suiza en la exacto. Argentina. Como no, es vecino mío también, muy Sí. simpático, está casado con una señora mexicana, Exacto. muy simpática también. Y su madre española. Exactamente, Así así que que bueno. pueden hacer un muy buen Muy buen programa. programa. Bueno, muchas gracias, a todos. embajador, Adiós. De Suiza. Esto fue Los Embajadores. Nos reencontramos el martes a partir de las 2 de la tarde. Los Embajadores. Desde www.sonica.com.ar transmite Sónica Más. Con estudios ubicados en Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Sónica Más. Más radio.